¿Qué habría ocurrido ese día que cambiaría la vida de todos? Nadie esperaba la tragedia que estaba a punto de desencadenarse. Un lugar tranquilo, una granja apacible, hasta que todo se convirtió en un escenario de horror. Un sargento de policía llega al lugar. El propietario de la granja, Lázaro de Oliveira Costa, 57 años, y su hijo Leopoldo Rocha Costa, de 22 años, encontrados sin vida, arrastrados al baño, como si alguien intentara ocultar lo impensable. La esposa de Lázaro, en un retiro religioso, escapó por poco, pero ¿quiénes serían las otras víctimas? Una visita inocente convertida en una pesadilla cruel. Joaquín, Iracy, Adriano y Tames. ¿Qué los llevó a esa granja? Un Fiat Uno, un vaquero y un misterio envolvente. Cuerpos retirados, abandonados, el silencio roto. Un adolescente, el único testigo, un pedido de ayuda desesperado. Y cuando finalmente la verdad se descubre, revelando una historia más oscura de lo que se podría imaginar, prepárate para entrar en el mundo inquietante de la masacre de Doverlandia. Una historia de misterio, traición y un crimen que conmocionó a una comunidad. Bienvenidos al canal Crónicas Criminales. Si te fascinan los misterios inexplicables y los desafíos intrigantes, este es el lugar adecuado para ti. Bienvenido a otro video lleno de enigmas siniestros e historias que te mantendrán pegado desde el principio hasta el final. Si te encanta desentrañar casos intrigantes y sumergirte en narrativas misteriosas, no pierdas tiempo y únete a nosotros ahora mismo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún detalle de los misterios que exploraremos juntos a partir de ahora. Y por supuesto, si puedes darle like al principio del video, ten en cuenta que eso marca la diferencia para que pueda seguir trayendo contenido envolvente para ustedes. Vamos a sumergirnos de lleno en otra intrigante aventura. Vamos allá. Con una población estimada de alrededor de 7.200 habitantes, la pequeña ciudad de Sertoville se encontraba a una notable distancia de 432 kilómetros al este de su capital estatal, São Marinho. La historia que les contaré sucedió en un tranquilo sábado, el 25 de marzo de 2017, alrededor de las 20 horas, cuando la pacífica ciudad de Sertoville se vio sacudida por un terrible incidente. En esa fatídica noche, la policía local recibió una llamada que los dejó horrorizados. Al llegar a la granja del señor Antonio Pereira, ubicada a 27 kilómetros de la ciudad, se encontraron con una escena aterradora. 7 cuerpos, todos con signos de brutalidad, yacían esparcidos por los alrededores de la casa principal de la granja. Según la información recopilada en el lugar, el propietario de la granja, Antonio Pereira, de 65 años, y su hijo mayor, Pedro Pereira, de 30 años, habían sido inicialmente atacados dentro de su propia casa y luego arrastrados al granero, en un intento de los criminales de confundir la investigación. La puerta de la residencia estaba cerrada con llave, lo que complicó la entrada de las autoridades, que inicialmente avistaron los cuerpos a través de una ventana lateral. Mientras ocurría el terrible crimen, la esposa de Antonio estaba en un retiro religioso, lo que la salvó de la tragedia que se desarrollaba en su propia casa. Las primeras investigaciones indicaban que, alrededor de las 18 horas de ese fatídico día, un grupo de amigos de la familia Pereira decidió hacer una visita sorpresa. João Batista, de 63 años, acompañado de su esposa, María dos Anjos, de 59 años, y el hijo menor de la pareja, Carlos Alberto, de 26 años, llegaron a la propiedad en un antiguo Ford Falcon. Carlos Alberto bajó del auto a mitad de camino para saludar a Enio, un antiguo amigo que trabajaba como cuidador en la granja. Mientras tanto, João Batista, María dos Anjos y la hija mayor de la pareja, Beatriz, de 24 años, continuaron su camino hacia la casa principal. Desafortunadamente, no sabían que Antonio y Pedro ya estaban muertos cuando llegaron. Tan pronto como entraron en la casa, fueron atacados y brutalmente asesinados. Sus cuerpos fueron encontrados en el interior de la residencia, en una escena de horror. Carlos Alberto y Enio fueron sorprendidos y perdieron la vida mientras caminaban hacia el granero,
donde presumían encontrar a la familia Pereira. El único testigo de esa noche de terror fue el hijo de Ennio, un adolescente de 15 años. Él estaba acompañando a Carlos Alberto hacia la casa de los Pereira, pero regresó para ayudar a calmar una pelea entre dos caballos. Los gritos de horror que escuchó mientras separaba a los animales lo dejaron aterrorizado, llevándolo a correr hacia la residencia del cuñado de Antonio, que vivía cerca, en busca de ayuda. Cuando finalmente la policía llegó a la finca, fueron recibidos por este testigo inusual. El adolescente llevó a las autoridades hasta la casa, donde los cuerpos de Antonio y Pedro fueron descubiertos a través de la ventana del baño. El desespero se apoderó de todos, y las investigaciones comenzaron de inmediato. Inicialmente, se cree que al menos 2 personas estaban involucradas en el crimen y habrían utilizado el coche de las víctimas en su huida, abandonándolo poco después. El giro en la historia ocurrió cuando, el 2 de abril, la policía detuvo a 3 individuos en un pequeño pueblo cercano, São Lourenço. 2 de ellos eran parientes de Antonio Pereira y eran sospechosos de planear el crimen. Durante el interrogatorio, negaron cualquier participación, pero fueron trasladados a la comisaría central de São Mariño. Además de los parientes, surgió un tercer sospechoso, Paulo Roberto da Silva, un joven de 23 años que había trabajado en la finca Pereira hace algunos años y conocía bien a la familia. Las circunstancias exactas que llevaron a su identificación aún no están claras, pero en la comisaría terminó confesando su participación en la tragedia. Inicialmente, señaló a otros cómplices en el caso, arrojando una sombra de misterio sobre lo que realmente sucedió en esa fatídica noche en Sertoville. En una lejana propiedad en las afueras de Doverlandia, propiedad del agricultor Antonio Francisco Alves, el trágico enredo de la historia tomó nuevos matices. Antonio Francisco, conocido como el padre de Aparecido, se encontró en el centro de la atención cuando se descubrieron 2 armas supuestamente robadas de la finca de Lázaro en su propiedad. El revólver y la escopeta en cuestión habían sido dejados en el lugar por su propio hijo. Un giro inesperado en esta trama de misterio. En un esfuerzo por reconstruir los eventos, la primera parte de la reconstrucción tuvo lugar el 3 de mayo de 2012. Los investigadores decidieron escenificar las 2 primeras muertes con la ayuda de dobles, representando al dueño de la finca y a su hijo, en la macabra escena que tuvo lugar dentro de la casa. Al comienzo de la reconstrucción, el sospechoso había afirmado actuar solo, pero posteriormente implicó a su propio padre en el crimen. El padre, por su parte, fue sometido a un nuevo interrogatorio, pero continuó alegando su inocencia, sin ninguna prueba que lo vinculara a la tragedia. Como resultado, fue liberado, pero las dudas persistieron. Los eventos subsiguientes mantuvieron a la ciudad en vilo. Aparecido, el acusado, fue sometido a una evaluación psicológica el 4 de mayo, y los resultados se dieron a conocer posteriormente. El 8 de mayo, la Policía Civil de Goiás reanudó la reconstrucción de los terribles eventos que asolaron Doverlandia. En esta segunda parte de la simulación, las autoridades optaron por utilizar maniquíes para representar a las 5 víctimas muertas fuera de la propiedad. Este cambio resultó necesario, ya que en estas escenas los cuerpos habían sido arrastrados hasta un campo cercano. El uso de maniquíes facilitó los procedimientos. Sin embargo, el destino reservaría aún más tragedias. Después de completar la segunda parte de la reconstrucción, un helicóptero de la Policía Civil que regresaba a Goiânia sufrió un accidente. 10 minutos después de despegar, la aeronave, un modelo ABU 119 Koala, se estrelló y explotó en una zona rural a 25 kilómetros del municipio de Piranhas, cerca de Doverlandia. El accidente fue registrado alrededor de las 15 horas y 40 minutos. Los informes de la región describieron al helicóptero dando vueltas antes de chocar contra el suelo. Lamentablemente, todos los ocupantes de la aeronave perdieron la vida en el accidente. Algunos de los cuerpos quedaron carbonizados y, en algunos casos, decapitados. A bordo se encontraban 5 delegados, 2 peritos y el propio Aparecido, el acusado.
Hasta el día siguiente, solo una de las víctimas había sido identificada. Los equipos de rescate se movilizaron para recoger muestras de ADN de las familias de las víctimas, con el fin de identificar los demás cuerpos. Los bomberos informaron que uno de los cuerpos solo pudo ser rescatado porque estaba fuera de la aeronave. Los otros 7 estaban en el interior del helicóptero y fueron recuperados después de la liberación del CENIPA, Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos. La información sugiere que el helicóptero había pasado por una revisión durante el fin de semana anterior al accidente. En respuesta a la tragedia, el gobernador Marconi Perillo decretó un luto oficial de 3 días en todo el estado, en homenaje a los policías civiles y demás víctimas de la catástrofe. El 14 de mayo de 2012, el informe original que investigaba la masacre de Doverlandia, lamentablemente, tuvo que ser reconstruido, ya que los documentos originales se perdieron en el accidente del helicóptero. Aunque algunas copias de los documentos todavía estaban disponibles, la investigación tuvo que reiniciarse. Otro desarrollo sorprendente ocurrió el 25 de mayo del mismo año, cuando los 3 hombres inicialmente investigados por su supuesta participación en la masacre de Doverlandia fueron liberados después de casi un mes de prisión. Aparecido había acusado a estos hombres de ser cómplices, pero las investigaciones posteriores no encontraron ninguna conexión entre ellos y Aparecido. La liberación fue una decisión del delegado Ronaldo, quien asumió el liderazgo en las investigaciones de la masacre. Basó su decisión en el análisis de los testimonios y el cruce de datos telefónicos. Finalmente, en enero de 2003, la Policía Civil de Goiás presentó la conclusión de la investigación sobre las muertes en la trágica masacre de Doverlandia, considerada una de las peores de la historia del Estado. Según las conclusiones, el sospechoso Aparecido Souza Alves actuó solo, asesinando a todas las víctimas en un periodo de 6 horas durante un intento de robo en la finca. Aparecido fue arrestado 2 días después de los crímenes y presentó inicialmente 6 versiones diferentes de los eventos. Sin embargo, las autoridades concluyeron que, en la fatídica tarde, Aparecido llegó a la finca alrededor de las 15 horas, con la intención de robar una suma de aproximadamente 50.000 reales, que creía que estaba guardada en la propiedad. Cuando se encontró con el dueño de la finca solo, Aparecido cometió el asesinato apuñalándolo en el cuello. Luego, atacó al hijo del agricultor, que llegó al lugar media hora después. Después de varias horas cubriendo las huellas del crimen para ocultar las pruebas, Aparecido fue sorprendido por las 4 personas que fueron a la finca debido a la boda de Leopoldo, sellando así un capítulo oscuro en la historia de Doverlandia. Y así, Aparecido decidió eliminar a todos los testigos que podrían reconocerlo, incluyendo al cuidador de la finca. Las víctimas no tuvieron la oportunidad de resistir, ya que Aparecido las sometió y las hizo acostarse boca arriba, informándoles que se trataba de un asalto, para luego usar el cuchillo de manera silenciosa y mortal. La inquietud sospechosa en la finca no pasó desapercibida para los vecinos, que decidieron buscar ayuda. Se dirigieron al centro de la ciudad para alertar a la policía sobre la situación preocupante. Aparecido, desesperado por evitar ser capturado, llegó a perseguir a estos vecinos durante 22 kilómetros e incluso disparó un tiro contra su automóvil, aunque sin éxito en alcanzarlos. En cuanto al perfil de Aparecido, no se encontraron evidencias de dependencia química o trastornos psicológicos significativos. Solo fue sometido a una sesión con un psiquiatra antes del trágico accidente que le quitó la vida. Si Aparecido hubiera sobrevivido, podría haber enfrentado una pena de hasta 210 años de prisión por los terribles crímenes que cometió. En abril de 2013, la Fiscalía formalizó la solicitud de archivo de la investigación contra Aparecido Souza Alves, según lo establecido por el Código de Procedimiento Penal. Este gesto puso fin oficialmente al proceso legal en su contra. En mayo de 2016, un informe del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos arrojó luz sobre las causas del accidente que cobró la vida del helicóptero de la Policía Civil. Quedó claro que una falla en el motor
fue la principal causa de la caída de la aeronave. Además, el informe indicó que el helicóptero estaba sobrecargado en el momento del despegue y que el mantenimiento se retrasó, no habiéndose realizado hasta una semana antes del accidente, a diferencia de lo que se informó. La caída del helicóptero ocurrió cuando se encontraba a 300 metros de altura, después de que el motor se apagara en pleno vuelo. Sin embargo, las investigaciones no pudieron determinar exactamente qué causó la falla del motor, ya que muchos de los componentes de la aeronave resultaron dañados en la caída y el subsiguiente incendio. El informe también señaló que la aeronave había perdido una de las hélices del motor principal antes de la caída, con la pieza siendo arrojada a 150 metros del punto de impacto. No se encontraron evidencias de fallas estructurales causadas por el desgaste de la pieza en análisis posteriores. El informe sugirió que la demora en la reacción de los pilotos podría haber contribuido a la caída, ya que no lograron evitar la disminución de la rotación del motor, lo que hizo que las palas de las hélices se curvaran hacia arriba. Lamentablemente, esta tragedia dejará una marca eterna en la historia de Doverlandia. Sumando las víctimas de la masacre y del accidente, se perdieron 15 vidas. En el 7º aniversario de la tragedia, se publicó una nota conmovedora en el sitio web del Sindicato de Policías Civiles de Goiás, rindiendo homenaje a aquellos que sacrificaron sus vidas mientras trabajaban para obtener respuestas para la sociedad. Nuestros colegas se fueron demasiado pronto, mientras estaban en servicio para esclarecer el crimen. Recordamos lo difíciles que fueron esos días. Sabemos que el dolor persiste entre sus familiares y colegas, pero continuaremos honrando la fuerza, dedicación y trabajo de estos queridos colegas, verdaderos héroes de la policía civil. Y así concluimos otro fascinante viaje a las sombras del mundo de los crímenes y los misterios. Si te intrigaron las vueltas de tuerca, los enigmas y las narrativas cautivadoras que exploramos aquí en el canal Crónicas Criminales, no pierdas la oportunidad de unirte a nosotros en esta continua jornada. Suscríbete ahora al canal para no perderte ningún emocionante episodio que está por venir. Cada caso, cada detalle minuciosamente investigado, depende de tu apoyo para seguir ocurriendo. Deja tu like, porque eso es lo que nos motiva a seguir trayéndote contenido de calidad e investigaciones minuciosas. Los comentarios también son esenciales. Comparte tus teorías, opiniones e ideas. Tu participación hace que esta comunidad sea aún más rica y llena de energía para descubrir los mayores enigmas criminales. Recuerda, producir videos tan cautivadores como este es un desafío, pero con tu apoyo podemos seguir explorando las historias que despiertan nuestros instintos investigativos. Así que no pierdas más tiempo. Si aún no eres parte de esta comunidad apasionada por los misterios y los crímenes intrigantes, haz clic en el botón de suscripción, activa las notificaciones y deja tu marca en los comentarios y los likes. Juntos, desentrañaremos los secretos más complejos del mundo criminal. Hasta el próximo video, detectives.